Amados amigos y hermanos que nos escuchan por medio de esta plataforma, queremos informarles que vamos a estar estudiando la lección número 3, dando la respuesta a todo lo que vamos a estar estudiando durante esta semana. Y la lección de esta semana se llama Monumentos de Gracia. ¿Por qué Dios pidió a los israelitas que se prepararan especialmente para lo que estaba a punto de suceder? Ellos necesitaban fe y también necesitaban depender más de Dios para que el río pudiera abrirse. ¿Qué nos dice el milagroso cruce del Jordán acerca de la naturaleza de Dios a quien servimos? Que nuestro Dios siempre está disponible para cuando nosotros lo necesitamos. Solamente tenemos que confiar y esperar en Él. Si nosotros como humanos no ponemos límites, nunca vamos a esperar una respuesta. Necesitamos poner a Dios en primer lugar en cualquier proyecto para que Dios obre así en cada uno de nosotros. Bien, que cada vez que necesitamos a nuestro Señor en momentos difíciles, siempre está dispuesto a ayudarnos. ¿Por qué Dios pidió a los israelitas que erigieran un monumento? Lo pidió como señal para que en los tiempos que vinieran la gente supiera que ahí pasó un milagro y que ellos pudieran pasar el Jordán. Quiero también decir que es un método en el cual los israelitas usaban para poderle dejarle saber, así como dice mi hermana, a los demás, de que allí sucedió algo y se pudiera quedar plasmado aquello allí. Porque iba a quedar ese monumento para las próximas generaciones supieran que ahí ocurrió un milagro al cruzar el pueblo de Israel el río Jordán en seco. ¿Por qué era tan importante recordar las proezas del Señor? Es importante porque por medio a esas 12 piedras que Josué recogió cuando cruzaron el río Jordán, eso les recordaba a las próximas generaciones también que ellos habían cruzado el río Jordán en seco. Podemos darnos cuenta lo que Josué pudo hacer allí. Tomar 12 piedras del río Jordán como recordatorio, y a la vez también las 12 piedras simbolizaban las 12 tribus del pueblo de Israel. Ellos pasaron el río en seco, porque si pudieron coger la piedra, pasaron en seco desde allí. Fue una de las grandes proezas que hizo el Señor en aquel entonces. Podemos ver los milagros de cómo Dios obra a través de los tiempos con sus hijos, como obró con el pueblo de Israel. Así lo hará con nosotros en los tiempos finales que se aproximan. Y recuerde, hermano Freddy, Dios cumple lo que promete. Es una evidencia del cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Por qué debemos recordar siempre lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Hay acaso algo más importante que eso? Bueno, yo diría que no hay nada más importante que después que aceptamos al Señor y hizo ese sacrificio tan grande, poder llevar el Evangelio a otros y para que puedan venir a recibir lo que el Señor hizo en nuestros corazones, ustedes también. Diríamos también que nos recuerda, como dice la hermana, el sacrificio inmerecido de cómo Dios dio a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Eso nos da a entender que por más lejos que te encuentres de las adversidades que pasan en este mundo, Dios está siempre dispuesto para alcanzarte y darte salvación y vida eterna. Eso nos motiva a nosotros a continuar adelante, a que nuestra fe se afirme más y así por medio a esa fe podríamos también alcanzar a otros que no conocen de Dios. También podríamos recordar lo que dijo
escritora norteamericana Elena de White, que no tenemos que temer al futuro a menos que olvidemos lo que el Señor hizo con nosotros en el pasado. Para eso es el Evangelio, mi hermano, llevar la palabra. Llevar la palabra al mundo entero. Esa es la misión que todos tenemos y con la ayuda de Dios y el poder de su Santo Espíritu lo vamos a lograr. ¿De qué manera dan a entender los escritores del Nuevo Testamento que el río Jordán tiene un significado simbólico y espiritual? Bueno, yo diría que la manera más poderosa en todo lo que es el Jordán fue el bautismo de Jesús. Pudimos ver también cómo el Espíritu Santo bajó hacia él y cómo la voz también de Dios desde el cielo lo oyeron. No todo, pero parte de los que estaban allí pudieron oír la voz del Señor, cómo aprobaba eso. También podemos ver cómo el profeta Eliseo mandó a Naamán a bañarse al río y cómo fue limpio. O sea que es algo que nos da a entender a nosotros por medio de la historia, la importancia y lo maravilloso que fue aquel río. Podemos ver también que todo lo que sucedió en el río Jordán no sucedió simplemente porque el agua lo hizo, sino porque la fe que depositaba la persona al ir al río allí es algo muy fundamental en la vida del creyente. También acuérdate, hermano Diógenes, que los que llevaban el arca, los sacerdotes que llevaban el arca, entraron al río y después que entraron, entonces el río se empezó a secarse de ahí para abajo y aquí se hizo un mural de agua, ¿verdad? Y ellos tuvieron que estar ahí en el centro del río hasta que el pueblo pasó. Y cuando todos pasaron, entonces y los mismos sacerdotes se fueron, entonces el río volvió a su caudal. Dice que aquello era, el agua que entraba era extremadamente con fuerza. Así que podemos ver que en el Señor todo se puede. Hemos llegado a la conclusión de la lección número 3, titulada Monumentos de Gracia. Estén atentos a la lección de la próxima semana, que será bien interesante.